¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Si arrancamos un programa... Va a ser un programa difícil. Hoy la Argentina está complicada, la Argentina está difícil. Un adjetivo calificativo para reducir ¿sí? Lo que aconteció. Vergüenza, tristeza. Sí. Bochorno. Adentro, afuera. No aprendemos nunca más. Digamos, no aprendemos nunca más a cómo sacar un país adelante. Quiénes nos representan, con la responsabilidad que tienen, la oposición con la responsabilidad que tienen, los que van a cagarla siempre, los jubilados expectantes de todo esto, de este papelón. Horrible lo que ha pasado, horrible para la Argentina, para la democracia que tanto tiempo nos costó, tanta sangre nos costó en su momento. Las imágenes que terminan doliendo, un diciembre que vuelve a ser sangriento, a muchos que también le conviene agitarla, el gobierno que hace cosas inexplicables. Es decir, en ese lodo, el mismo lodo todos manoseados estamos los argentinos. Espantoso lo que pasa. Esperemos tranquilizarnos, pacificar las cosas, empezar a deliberar, a entablar diferentes posturas, diferentes opiniones para tratar algún día de salir adelante. O no queremos todos salir adelante. No hay gente que necesita urgente salir de la situación que está. Hay gente muy necesitada, muy carenciada, que está expectante mirando lo que acontece en un diciembre que está siendo triste para todos los argentinos. La democracia dice que nosotros elegimos a nuestros representantes, que nos van a representar en las cámaras y van a pelear por los intereses populares, ¿no? De todos. Y para mejorar el país, en definitiva, para salir adelante. Van a debatir, van a deliberar. Eso es más o menos cómo funcionan las cámaras, ¿no? Bueno, eso vivió un bochorno dentro de la cámara, en la calle, las historias que se repiten, una Argentina que nunca termina de salir, los jubilados, nuestros abuelos en el medio de todo esto. Un bochorno todo. Gritos, amenazas, empujones, agresiones. La sesión de la reforma previsional en la Cámara Baja terminó siendo un escándalo. Bienvenidos al Congreso, bienvenidos a la jungla. Ni políticamente, ni institucionalmente, pero sobre todas las cosas, ni reglamentariamente, hay condiciones para que esta sesión funcione. Tiene que tener cuidado los diputados de no atropellar a las fuerzas del orden. ¿Querés venir a ver mi pierna? A ver qué es lo que pasa. ¿Y sabés por qué me hicieron esto? Porque no quieren que defendamos a los jubilados y a los pobres. ¡Que se levante la sesión! Con la presencia de 130 señores diputados, queda abierta la sesión especial. No. Habida cuenta de que hubo quórum 2 veces, es que, por favor, escuchen. Si somos democráticos, seamos democráticos como tenemos que serlo. Los gritos y los patoterismos no son democráticos. No le voy a dar el número, presidente, porque no tengo la decisión política de que este proyecto salga y porque mayoritariamente creemos que perjudica a los jubilados. Presidente, no sigan pasando vergüenza. No lo tiene al número, no tiene quórum. En el reglamento no va a encontrar nada. Y me parece que lo que deberíamos hacer, sí, los que no estamos dispuestos a dar el número, es salir. Nosotros ganamos en las urnas. Lo peor que puede hacer una Cámara de Diputados es sesionar en este ambiente de violencia. Y como nosotros rechazamos la violencia, yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa. Vamos a ganar la votación, será esta semana o la otra, la vamos a ganar. ¿Va a haber compensación a los jubilados? Por esa parte sí, por eso estoy sentada acá. Sí, son las cosas en la democracia, ¿no? Se debate, se delibera, se vota, pero siempre en el marco del respeto, y mucho más el respeto institucional. Si no, estamos hablando ya de otra cosa, es la selva esto. Pablo, tenemos novedades de último momento, ¿sí? Novedades de último momento, no va a haber decreto como el DNU, como se estaba va a mandar, fijado, sí. No va a haber ningún tipo de decreto. Se especuló en las primeras horas de la tarde que iba a haber un decreto que iba a contener, claro, un bono con el trimestre donde está la diferencia entre el cambio de un sistema y otro a favor de los jubilados. Esto no va. ¿Cuál es la decisión del gobierno? El próximo lunes, otra vez Congreso, otra vez Cámara, creo que con bono de por medio, intentarán sesionar el próximo día lunes. 35 el número de detenidos a esta hora, cuando se ha retirado la prefectura y ha tomado el comando la Policía Federal
en los alrededores del Congreso y hace algunos momentos se retiraron los últimos diputados que no podían salir del lugar. Así que pasaría el lunes. Próximo lunes. Las palabras justas son: la decisión es que el Congreso, la Cámara, tenga una nueva oportunidad. Hay reuniones hasta último momento con gran protagonismo de los Así que gobernadores para pasar en limpio se levanta el DNU, finalmente no va el DNU, cosa que me parece excelente. Y finalmente la sesión pasa el día lunes, que esperamos sea civilizada, pacífica. Sí, Johnny, buenas noches. Quiero complementar lo que dice Paulo. Hubo una reunión hasta hace un ratito, en realidad hace unas horas, en Casa de Gobierno. Obviamente estuvo Macri, Marcos Peña, Rogelio Frigerio, gente cercana a Emilio Basavilbaso, del ANSES. Y había muchos, y creo que el principal con ganas era Mauricio Macri, de sacar el DNU. Hasta hace pocos minutos se hablaba de la posibilidad muy fuerte de que esto salga por decreto, pero hubo un tuit de Elisa Carrió, que también un escándalo, fue muy fuerte. Carrió dice: Carrió y la coalición cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución. La CGT también se pronunció, iba a haber un paro, y dijeron: levantamos el paro, pero si hay DNU, volvemos al paro. Respecto a lo que pasó hoy, si me dejas, me parece que hay responsabilidades compartidas. Totalmente. Con lo que pasó hoy hay responsabilidades compartidas. Primero, yo me siento cómodo con lo que dijiste vos. Me gusta que hayas dicho eso, porque hay gente que la quiere pudrir. Hoy vimos gente que sentía que esto podía ser un 2001 o algo parecido al 2001. Diputados que fueron casi a trompear, estuvieron así de trompearse con el presidente de la Cámara de Diputados, con Emilio Monzó, diputados de la izquierda y de la Cámpora que en lugar de decir paremos, bajemos, paz social, iban al choque con los escudos de la Gendarmería. Creo que la oposición tiene métodos de protesta del siglo XX para desafíos del siglo XXI. Pero también el gobierno tiene responsabilidad de lo que pasó. Una falta de sensibilidad y de timing político para no ver que este es un tema muy delicado, el tema de los jubilados, que esto es diciembre, que este es un momento de mucha sensibilidad, de mucha angustia en la población, y que no se convocó al debate en la manera que se tenía que haber Igual convocado. Más allá de los impresentables de siempre, creo que acá hubo por parte del gobierno tanto que se han quejado del kirchnerismo, la metodología que tenía el kirchnerismo para sacar las leyes, que era esta. Entonces se terminan quejando de lo mismo que terminan haciendo. Es un bochorno. Apurado. Y los argentinos, que estamos expectantes de quiénes son nuestros representantes. Y esa es la postal que nos brindaron hoy. Bochornosa. Ismael, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, todo muy bien, todo muy bien. Lo escucho, por favor. Bueno, yo creo... Bueno, yo estuve en este programa, creo que hace, ¿cuánto? 2 semanas más o menos, y creo que hice una alerta. Yo señalé que el proyecto de ley que presentaba el gobierno, creo que tenía básicamente 4 puntos, de los cuales 3 eran errados, y algunos de ellos, el primero, el más importante, por lo menos por la opinión de los principales constitucionalistas de la Argentina, que era inconstitucional. Recién ahí ustedes leyeron un tuit de Carrió que dice que ella juró defender la Constitución Nacional. Exacto. Entonces tiene que impugnar este proyecto de ley porque los principales constitucionalistas, muchos de ellos hasta aquí creo que son quizás simpatizantes del gobierno, dijeron es inconstitucional de aquí a la China. Daniel Sapsay, por ejemplo. Por ejemplo. Muy bien. Segundo lugar, se habla de una compensación. Ahora, el gobierno por un lado dice esto mejora a los jubilados. Si mejora a los jubilados, no le tienen que dar ninguna compensación. Ya la mejora debería estar dentro de la ley. Hay una compensación porque, como explicamos en este programa, hay una quita importantísima a los jubilados y no solamente a los jubilados, a los sectores de menores recursos, incluida la asignación universal por hijo. Son 17.400.000 personas afectadas por este proyecto de ley si se convierte en ley. Entonces tenemos ese problema. Es el primer artículo inconstitucional porque en forma retroactiva, legisla en forma retroactiva y en perjuicio de estos 17 millones de personas. ¿Por qué es retroactivo? Porque ya, concluyendo ya el semestre que estamos transitando, y de acuerdo a la fórmula actual le corresponde como mínimo 15,4 y el gobierno modifica y se come un trimestre, da con la nueva fórmula un trimestre anterior y eso da 5,7.
En promedio, para los jubilados es una pérdida inicial de 880 pesos. De ahí es que ahora y no antes, esto también es importante, ahora y no antes decía que esto beneficiaba, ahora dice que hay que darles una compensación. Y después los otros dos artículos, también lo dijimos, tienen errores garrafales. Y por eso me llama la atención que en las comisiones del Congreso no hubieran citado a los constitucionalistas para que opinen y que le dijeran, mire, esto es inconstitucional. Yo como periodista me tomé ese trabajo. Yo llamé a Daniel Sapsay, yo llamé a otros constitucionalistas y todos me dijeron, esto no va. Y los otros artículos también es importante. Uno tiene un error técnico que es impensable que alguien que entiende de temas previsionales lo haya redactado. Y el otro se olvidaron de las jubilaciones por invalideces y las jubilaciones o las pensiones por muerte, que los excluyeron del 82%. Entonces yo lo que digo es lo siguiente, de 4 artículos, 3 están errados y 1 es inconstitucional. Entonces acá hay una responsabilidad, etc. Si esto se quiere subsanar, a pesar de eso, se quiere subsanar, yo inclusive lo escribí hasta el cansancio y lo dije en muchos programas de radio y lo dije acá. Hay que respetar la movilidad semestral y darle el 14,5% en marzo a los jubilados, no tragarse nada en el camino, y si se considera que la nueva fórmula de movilidad es la correcta, se aplica a partir del próximo año sin ningún tipo de recorte contra los jubilados. Por no haber escuchado esto, que lo han dicho, insisto, constitucionalistas y los principales abogados previsionalistas de la Argentina, lamentablemente estamos en la situación que hoy estamos, en una situación donde evidentemente hay una gran indignación de la población. ¿Por qué motivo? Porque un ajuste a la gente de menores ingresos y a la gente, yo digo lo siguiente, después del informe de la UCA, que dice que el 48,4% de los niños viven en hogares pobres, vamos a recortar, le vamos a dar un menor aumento al que ya estaría siendo aplicado, porque ya estamos finalizando este semestre, vamos a aplicar un recorte a los padres de los chicos que cobran la asignación universal por hijo, que integra esos 5 millones de chicos pobres que hay en la Argentina, que viven en hogares. Me parece que desde el punto de vista político es totalmente insostenible. Sí, Willy, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Día complicado hoy. Bueno, evidentemente tenemos 2 problemas, ¿no? Tenemos un problema político, porque obviamente se rompió un acuerdo que tenía el presidente con la mayoría de los gobernadores, ¿no? Es decir, el presidente, después de ganar las elecciones, con los gobernadores que aceptaron de alguna manera el resultado electoral, bueno, le dieron la derecha al presidente, hicieron un acuerdo que no lo pudieron sostener ahora, entre otras cosas, por la polémica que se generó con este problema. Y tenemos un problema económico muy dramático, que es que, de alguna manera, el 70% del gasto público es para cumplir con lo que Ismael acaba de explicar muy bien. Es decir, el 70% del gasto en la Argentina es para pagar jubilaciones, los planes sociales, la asignación universal y algunas prestaciones más. Y la Argentina está 30.000 millones de dólares abajo todos los años. Es decir, lo que el gobierno en alguna medida no quiso comunicar al principio de su mandato es que todo lo que dice Ismael, que efectivamente está en leyes, o sea que es un problema muy complicado, no se puede pagar. O por lo menos no se puede pagar en las condiciones que hoy está la Argentina. Para poder pagar todo lo que Ismael acaba de explicar, o hay que devaluar, o hay que seguir aumentando más los impuestos todavía, o hay que seguir tomando deuda en forma ilimitada hasta que alguna vez estallemos, como dijo el presidente. Por algo el presidente habló como habló. Así que tenemos un problema político muy severo y tenemos un problema económico que lamentablemente, bueno, hoy se está discutiendo lo que la mayoría del mundo económico conocía, que es que la herencia que recibió el presidente Macri de los 12 años de populismo económico fueron precisamente estas, que hay un Estado gigantesco
que tiene que pagar una cuenta que todo el país además quiere que la pague, la sociedad, los medios de comunicación, todos quieren que se cumpla con los jubilados. Bueno, no alcanza el dinero, es decir, la Argentina ¿por qué no se recorta puede de otro pagar. lado? ¿Cómo no se recorta de otro lado? Bueno, es que te vuelvo a repetir, Santi, porque el 70% del gasto es eso. Entonces vos podés recortar, que está muy bien que se haga porque el gobierno tiene que dar el ejemplo, podés recortar, digamos, empleados que sobran, choferes, automóviles, podés poner más aumentos de impuestos a la renta financiera y todo, y no te va a alcanzar, porque quedó armado un sistema, te vuelvo a repetir, de los 12 años de populismo económico. Bueno, lamentablemente el gobierno no lo quiso sincerar cuando empezó el mandato. Y bueno, ahora además se agravó este problema, porque el gobierno hizo aprobar una ley de, digamos, reparación histórica para jubilados, que está muy bien, pero no estaba la plata. Y al mismo tiempo el gobierno aprobó algo que se llama la pensión universal para la vejez. Es decir, que se sigue jubilando gente sin haber aportado. Todos con mucho derecho, pero no tenemos la plata. Entonces, este es el problema en el que está hoy la Argentina, ¿no? A ver, un minuto, sí. Buenas noches, ¿cómo le va, Amadeo? ¿Quién me habló? Yo sí, ahora voy, sí, Carlos, sí, por favor. Dos comentarios, uno político y otro técnico. Ahora voy, Hugo, Primero, el tema político. El gobierno cumplió con todas las reglas que había que cumplir para que este proyecto fuese aprobado. Fue enormemente discutido en el Senado, invitando a los especialistas, y fue acordado por 23 gobernadores. Luego vino a la Cámara de Diputados. Yo, como presidente de la Comisión de Previsión, cumplí con lo que me manda el reglamento. Cité a una comisión informativa, invité a 2 ministros y al presidente del ANSES y a 14 funcionarios, y el kirchnerismo me impidió legislar, como ustedes vieron, el escándalo terrible que sufrimos el día martes. Por lo tanto, frente al comentario de que hicimos las cosas mal, yo creo que las hicimos bien, porque es lo que manda el reglamento y esto se discutió. Hoy tuvimos uno de los bochornos más terribles de la historia de la Cámara. Yo tengo mucho tiempo en la Cámara de Diputados, nunca me imaginé ver al diputado Moró diciéndole a Emilio Monzó, hijo de remil puta, te voy a cagar a trompadas, y arrancarle el micrófono, mientras la diputada Cerruti pasaba por los pasillos de adentro de la Cámara insultando a las diputadas mujeres, y un diputado Ciampini agarraba de la corbata a los diputados de los partidos justicialistas para obligarlos a que se fueran. Y afuera, estos diputados que ahí vemos entrando fueron a romper las vallas para intentar que la gente entrara e hiciera lo mismo que hizo en la legislatura de Buenos Aires, donde se metieron adentro del recinto y rompieron todo. Este es un kirchnerismo que, habiendo sido derrotado en las elecciones, ha decidido que no van a funcionar las instituciones. Esto es un bochorno terrible y muestra una ruptura democrática al interior del Congreso. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista técnico, Santiago, estoy en franco desacuerdo con Ismael Bermúdez por varias razones. Primero, el Procurador General de la Nación, la autoridad máxima, respetado e independiente, sacó un dictamen de 3 páginas donde dice que esto es absolutamente constitucional, que tenemos derecho a hacer lo que hacemos y que no perjudicamos a los jubilados. Segundo, la fórmula que se defiende es la fórmula que le hizo perder miles de millones de pesos a los jubilados durante los años 2000, y es una fórmula que, de mantenerse, lo que está contando Willy Cohen se va a multiplicar por 10. Si seguimos así, en 5 años los argentinos solo trabajaremos para pagar jubilaciones. Ni escuelas, ni niños, ni educación, es una fórmula que es una bomba de tiempo. Por lo tanto, nosotros aplicamos esta fórmula que tiene un desfasaje en el primer trimestre, pero que en los próximos años les asegura a los jubilados un crecimiento sostenido. Mire, Santiago, en todas partes del mundo los trabajadores piden como una conquista que sus salarios vayan por encima de la inflación. Nosotros le estamos dando esa conquista a los jubilados argentinos. Le estamos diciendo, tus saberes eternamente irán por encima de la inflación. Y ahora lo presentan como un retroceso. Sí, diputado Grandinetti del Frente Renovador. Buenas noches. Santiago, ¿cómo estás? Bueno, coincido con lo que dice Ismael. Desde el punto de vista técnico constitucional no cabe ninguna duda. Hablé con Sapsay y él aclaró que es retroactiva. Bueno, las explicaciones que vimos recién. Pero hay una cuestión de fondo, y era muy interesante lo que planteaba Cohen,
Si el Estado lo que quería era ahorrar porque era inviable, como lo tenemos hoy el sistema previsional, no le da la plata a los gobernadores, porque la estamos sacando de un lugar que era de los jubilados, que la tenían que cobrar en marzo, y no la estamos poniendo en rentas generales. Lo que estamos haciendo es una transferencia de recursos de los sectores vulnerables, los jubilados, la asignación universal por hijo, las pensiones por invalidez, y la vamos a poner en otro lugar, la vamos a poner en la política, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Eso, si en realidad era un ahorro, ¿cómo lo van a recuperar? Yo a Eduardo lo conozco hace mucho tiempo, sé que es un hombre de bien, pero lo que no puedo entender desde la matemática, si le explican a los gobernadores que no le van a sacar plata, si dicen que van a tener un ahorro, la palabra es ahorro, ¿no?, de 70.000 millones de pesos, ¿cómo es que no lo van a perder? Pero para eso te quiero hacer una consulta vos como diputado, ¿no? Sí. Toda la vida los jubilados cobraron una miseria, la mínima fue una vergüenza. Eso es verdad. Una vergüenza, y eternamente. Siempre le sacaron a los jubilados. Entonces, ¿con qué cara, digamos, durante todos los gobiernos, ¿Sí? esto es general, digamos, siempre los afectados son los mismos? ¿Con qué cara ahora algunos se rasgan las vestiduras en nombre de los jubilados? No, yo no me estoy rajando la vestidura. No, hablo en general. Porque es una persona que convive con los diferentes... Ahora, porque es para todos esto, no es ni a favor ni en contra de nadie, de todos. Sacamos más de 100 leyes en el Congreso Nacional con debate. La verdad que discrepo con Amadeo, que dice que acá hubo un debate. No hubo debate. Nunca hicimos una ley con tanto apuro en estos 2 años. Jamás lo hemos hecho. Es cierto. Cuando discutimos la ley de buitres, llamamos especialistas, constitucionalistas, incluso en una visión democrática que había en ese momento, se convocó a pensadores de derecha, de izquierda, kirchneristas y liberales. Sin embargo, después llegamos a una conclusión. ¿Cuál era el apuro para sacarlo antes de Navidad? ¿Cuál era el apuro de adelantar la sesión que lo habíamos convocado para el martes de la semana que viene? La única realidad era que todos comprendieron que le íbamos a sacar plata a los sectores más vulnerables y en general, incluso muchos de los que votaron y que ganaron muy bien la elección y que votaron al oficialismo, hoy no apoyaban este tipo de decisiones. Hugo, buenas noches. Hola, buenas Te escucho, noches. por ¿Qué favor. tal, Santiago? Mira, yo creo que sin duda el hecho de que esta ley no se haya aprobado es un triunfo para millones, 17 millones, dijo Ismael, 17 millones de personas que no van a ver reducidos sus saberes. Ni jubilados, ni pensionados, ni pibes que cobran, o sus padres que cobran la UH, porque en la Argentina hay un 30% de los argentinos que viven por debajo de la pobreza, de los cuales 2,5 millones tienen hambre. El 50% de los pibes menores de 40 años padecen pobreza. Entonces el Estado no puede quitarle a esos sectores para favorecer a los sectores más concentrados de la economía. Porque acá hablan de que no hay más remedio. Y es mentira. Si acá no se le hubiera entregado, no se le hubiera devuelto los impuestos a las exportaciones, a las mineras y a las empresas transnacionales que exportadores de agrarios, no se hubiera agudizado el déficit fiscal como se está agudizando. Entonces no es culpa de los más pobres la situación que tenemos. Estas leyes atacan a los más pobres y por lo tanto lo que ha sucedido en el día de hoy ha sido un hecho que favorece a estos sectores porque no se han aprobado estas leyes. Y por otro lado, le debería dar vergüenza, Amadeo, le debería dar vergüenza a todos los legisladores que el Congreso de la Nación, que por autonomacia el ámbito de la democracia, tenga que sesionar en condiciones de militarización de toda la ciudad capital de Buenos Aires, del país. Lo que usted quería que pasara lo mismo que la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Porque para usted la violencia es un miles y miles de personas, miles, que no agredieron a nadie, no agredimos a nadie. Mire, no agredimos a nadie. Es terrible. Fuimos, marchamos, ya lo habíamos hecho ayer y fuimos reprimidos ayer. Hoy nos volvieron a reprimir. El presidente Macri tiene que bajar las armas, no puede agredir con armas al pueblo. El pueblo es eso. Las legítimas demandas. Eso es el pueblo. Eso es el pueblo. Déjame que te diga una cosa. Una cosa es el pueblo, trabajador, los jubilados.
ahí había un montón de personas que no eran jubilados, que eran violentos, personal de gendarmería agredido en Alsina y Entre Ríos, incendios, cestos de basura y autos en calle Mitra al 1600. Después que comenzó la represión. Déjame, por favor, yo te escuché. No, por favor, déjame 15 marcar los tiempos. 15 autos destruidos. 15 autos destruidos. Incendios de contenedores de basura en Callao y Mitre. Incidentes en local de Movistar en Avenida de Mayo 1145. Todo esto es información oficial. Y quiero dar un dato más a lo que decía Paulo. En el proyecto de reforma que se va a cambiar ahora, que vuelve a diputados, el lunes van a agregar un bono compensatorio. Claro. Hoy me decía Elisa Carrió, también, siendo parte del análisis político, me decía que, yo le decía, se metieron en un embrollo político impresionante. Estoy hablando del gobierno, ya haciendo un análisis político. Cerraron un año político bueno hasta ahora. Habían ganado las elecciones. Habían derrotado a Cristina Fernández de Kirchner. No habían pagado el costo político de los dos temas más fuertes del año, que había sido el submarino y Santiago Maldonado. Con esto, Carrió me reconoció que hicieron todo mal y que el costo político seguramente lo van a terminar pagando. ¿Por qué? Porque hicieron un proyecto de ajuste en diciembre, tratado en tiempo récord, con un paro general de la CGT que ahora se terminó diluyendo y con una calle muy agitada por estos violentos que estamos describiendo. Con lo cual fue un tiro en el pie del gobierno. Santiago, por favor. Un comentario. No quiero dejar pasar lo que dice el señor, porque hoy yo la sensación que tuve es que la cuestión era barbarie o democracia. Y la democracia sos vos. Estos señores no entienden el funcionamiento de las instituciones. Si esas vallas no hubieran existido, hubieran entrado al Congreso como hicieron en la legislatura. Entraron a la legislatura de la ciudad, de la provincia, la rompieron toda, porque ellos no creen en la democracia, ellos creen en la violencia de la calle. Estos señores se llenan la boca con la calle, la calle, la calle. Lo único que les importa es hacer esta brutalidad que estamos viendo y romper las instituciones. Pero, perdón, Eduardo, estoy muy orgulloso de la defensa que tuvimos de la gendarmería. Una consulta, porque tenemos que dividir el afuera, el de adentro. Yo no sé si hay algún tipo de manual de conducta en la Cámara, porque hay diputados que tienen un comportamiento y un nivel intelectual que es paupérrimo, y la verdad que es vergonzoso, más allá que nosotros los votamos, que tengan este tipo de conducta, porque los insultos, el tirarle el micrófono a Monzó, el hecho de apretar gente, el hecho que en la comisión hayan escondido algunos personajes nefastos como el señor Fabré y algunos otros patoteros que fueron a gritar y a decir los vamos a seguir, a donde vayan, no va. Pero ¿no fue excesivo el tema de para tratar una ley con la cual la mayoría de nosotros no estamos de acuerdo? Sabemos que puede explotar el sistema y que tendrían que sentarse y pensar, pero ¿no es excesivo generar esa situación que sabemos que a priori va a generar un hecho de violencia por parte del Ministerio de Seguridad? ¿No es desbordante la situación? Paulo, yo hablé hoy a la tarde con una autoridad del Ministerio de Seguridad que no es la ministra. Me dijo, estuvimos al borde de que nos desbordaran. ¿Qué significaba desbordar? Entrar al Congreso. Es esencial para la vida comunitaria, para aquello que usted pedía al principio, para el entendimiento de los argentinos, que el Congreso se respete, con buenos o con malos diputados. Esta gente quiere entrar al Congreso porque ellos no entienden la democracia, no entienden, solo creen en la calle y la violencia. Y yo por eso digo, lo de hoy fue barbarie o democracia. Un minuto, sí, grave. Conoce este tema mucho, el tema calle. Sí, sobre el fondo del asunto, lo venimos hablando desde el martes, que más allá de que lo presente como un triunfo para los jubilados esta ley, da la sensación, haciendo los números, de que no es justamente un triunfo. Pero me parece que lo que pasó en la calle también tiene que ver con un error político, a mi juicio, grosero del gobierno. Porque si vos no tenés los votos, si estás ahí justo, no te apurás. Porque si apurás lo que haces es mojarle la oreja no solo a la oposición, a los propios votantes, a la propia gente que votó a este gobierno hace un mes y medio atrás y que ve cómo entre gallos y medianoche quieren sacar rápidamente una nueva ley. Y no tenés, pues, la verdad, Amadeo, si ustedes tenían 150 votos, todo esto no pasa. Todo esto no pasa, porque ustedes van a la comisión sin tener los votos, van al recinto sin tener exactamente los votos. Entonces quieren imponer una ley cuando se podría haber discutido mucho más. El famoso bono que quieren dar ahora se podría haber incluido antes y entonces
Si se hubiera habilitado el debate. Si se hubiera habilitado el debate, como fueron leyes que se generaron con tiempo. A ver, ¿qué le criticábamos al kirchnerismo? Y además ¿Qué le que está en criticábamos al crisis el kirchnerismo? El sistema. kirchnerismo lo que le criticábamos y le vamos a criticar de siempre es consenso, busquen consenso. No me digan más, armen un partido y ganen. No, yo nunca te diría eso, te respeto mucho. No, pero me parece que ustedes actuaron realmente de la misma manera. En vez de habilitar un debate amplio, en vez de decir, ok, lo convocamos para el lunes, veamos qué es lo que está pasando en la sociedad. ¿Por qué la sociedad tiene la impresión real, a partir de los números, que Ismael explicó muy bien, de que va a ganar menos ese jubilado ya sobre una jubilación de miseria de la cual tiene la culpa todo lo gobierno? Amadeo, lo demostré, durante todo. No, como dice que estoy diciendo cosas que no son ciertas. Sí, lo afirmo. Como dice que digo cosas que no son ciertas. Lo afirmo. Yo digo la siguiente pregunta, Amadeo. 14,5. ¿Es más o menos que 5,7? Eso es demasiado obvio para que se lo conteste. Muy Ismael. bien, entonces no me los contestes. Primer tema. Segundo tema. Te contesto otra ¿Cómo cosa. es que hay entre 70.000 y 100.000 millones de pesos menos para los jubilados y esto es una mejora para los jubilados? Todos los números... No, contestame esto. Pero puedo llegar Porque a de la lo contrario no habría ¿Puedo ahorro. ¿Puedo llegar a la respuesta? Sí. Primer dato. Nuestros números, los trajimos el otro día a la comisión para explicarlos. Los vi. Nuestros números dicen que a fin del año que viene, después de haber tenido una pequeña pérdida en marzo, iban a estar los jubilados 5 puntos por encima de la inflación. Es importante lo que dice Amadeo. Es importante y le quiero contestar. Y el próximo año, 2,5 puntos por encima de la inflación. ¿Me permitís, Amadeo? En el año 2016, escúchame, esto es muy importante. En el año 2016, la inflación fue del 41% y los jubilados recibieron 31%. Con la fórmula que queremos cambiar. Exactamente, sí. Por eso la queremos cambiar. Déjame terminar. Porque la quieren cambiar para peor. Y ahora te voy a explicar por qué. O sea que perdieron 10 puntos. Este año tuvieron 2 aumentos del 28%. Y vamos a tener una inflación del 25% con el dato de diciembre. Quiere decir que de 10 recuperaron 3 y están 7 abajo. Ahora que tienen la posibilidad, de volver a recuperar, si se aplica la fórmula de recuperar, van y dicen no. Esto es como si en un partido de fútbol, faltando 5 minutos, me cambiás la regla de juego, me anulás 2 goles del que va ganando y estamos todos contentos. Entonces yo fui bastante prudente, escribí muchas notas en el diario Clarín diciendo: apliquen la fórmula actual hasta fin de año con el dato que dé, lo pagan en marzo y si la nueva fórmula es superior, la empezamos a aplicar a partir del 1 de enero de tal manera de que no haya una poda de 8,8 puntos ya inicialmente en marzo. Primer lugar. Segundo lugar. ¿Puedo contestar? El dictamen del Procurador del Tesoro, yo lo analicé, saqué una nota en Clarín demostrando que tenía errores técnicos. Es el Procurador del Tesoro. No importa. No es Juan de los Palotes. Será el Procurador del Tesoro. Perdón, será el Procurador del Tesoro. Pero es el Procurador. Pero escúchame, déjame terminar de hablar. Reconocido e independiente. Tenía errores. Pero tiene errores. Los refuté por escrito. Y Sapsay no tiene errores. Sí, yo Sapsay no sé. es Dios y el Procurador es malo. Yo no dije que Sapsay sea Dios. Lo has dicho. No, dije que la mayoría de los constitucionalistas opinan que esto es inconstitucional. Será la Corte la que va a decidir. Pero el Procurador del Tesoro comete errores técnicos, lo escribí en Clarín y nadie, absolutamente nadie me lo refutó. Pero yo no funciono según tu opinión. Estoy dando un Te argumento. respeto mucho. Yo funciono según la opinión del mayor abogado que tiene el Estado. Perdón, déjame terminar. Por favor, un minuto que estamos ahí en el móvil. Ahí se está yendo Marcos Peña de La Rosada después de una jornada muy complicada. Una jornada extensa y estás viendo imágenes en vivo como siempre América, con toda la actualidad, con todo lo que pasa. Y reiteramos que la próxima sesión sería el día lunes. Exactamente. Sí, un minuto que esta información. Una sola cosita. Un minuto, sí. Cortito, así, Sí. Ismael.
La decisión, en algún momento de la tarde-noche, se habló de un decreto en necesidad de urgencia del presidente Macri. ¿Bajar el DNU? Exactamente. Sí. Por lo que había pasado hoy técnicamente no puede haber, en la Cámara de Diputados, salió Elisa Carrió, dijo que era inconstitucional si había un DNU, salió la CGT, dijo si hay DNU, hay paro, y se decidió finalmente que no va a haber DNU por algo que explicaba Ismael recién. Y Ezequiel Burgo también, en una muy buena nota del diario Clarín, decía, un ejemplo muy corto para que se entienda, un jubilado que gana 10.000 pesos, lo vamos a entender todos, desde enero, con la fórmula actual, la del gobierno anterior, ese jubilado obtendría 138.000 pesos en todo 2018, dividido por 12. Con la nueva fórmula, ese jubilado obtendría 132.000. 6.200 pesos menos. La pregunta, lo que se está hablando ahora, es que a partir del lunes, como decías vos, se podría incluir un bono, estaría bueno saber tu postura al respecto, compensatorio. Por el trimestre. Bueno, esto plantea un problema. Lo del bono, primero, confirma de que el cálculo que hizo Ezequiel Burgo en Clarín es correcto, porque de lo contrario no tendría que darle ningún bono, porque según Amadeo, esto es una mejora para los jubilados. Entonces no habría que darle ningún bono. Al revés, quizás a los jubilados le tendrían que pedir que le den plata al ANSES. Primer lugar. Segundo lugar, ¿qué debate hubo? Se pusieron de acuerdo los gobernadores con el Poder Ejecutivo, bajaron línea, y el senador Pichetto, creo que hasta agarrándose la nariz, lo dijo. ¿Qué dijo? Dijo que era incómodo. No, que se tragaba un sapo. Que había que tragarse un sapo. Yo digo lo siguiente, ¿qué debate legislativo se puede sostener cuando un senador del PJ, porque llegó a un acuerdo con el oficialismo, dijo que hay que tragarse sapos para votar las leyes? por favor. A ver, pasaron tantas cosas. Me llama la atención lo de Amadeo. ¿Elisa Carrió integra la coalición gobernante? Sí. Elisa Carrió salió hoy al gobierno de un papelón estrepitoso. Uno de ellos que probablemente hubieran perdido la elección, porque si hubieran tenido los votos, levantaban la mano y aprobaban la ley. Punto uno. Habló de inconstitucionalidad. Elisa Carrió habló de violencia excesiva por parte de la Gendarmería contra el ministro de Seguridad. Digo, Elisa Carrió hoy salvó al gobierno realmente de un papelón muy grande. Pero independientemente de eso, a ver, ¿de dónde agarramos? 900 gendarmes tirando a mansalva en la ciudad de Buenos Aires. Es un delirio. En pleno 2001, cuando fue la tragedia del 2001, la gente no se animó a entrar al Congreso. La gente no hubiera entrado al Congreso. Con 100 policías paraba todo eso. Con 100 policías antidisturbios lo paraban. No necesitaban un ejército. ¿Para qué? ¿Para qué 900 gendarmes disparando mansalva? Un delirio. Chiche. Pero un delirio provocador. Vos sabés, Eduardo, de esto. Chiche, ¿vos creés que estos tipos a los que has visto quemar 15 autos, destruir toda la Avenida de Mayo, romper lo que pudieran, porque no solo la Avenida de Mayo, todos estos tipos venían a darnos la mano? No seamos ingenuos. Ustedes los vieron quemando todos los... Y yo respeto mucho a Elisa Carrió y no estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que mantener un orden mínimo para funcionar. No puede ser un país que esté a merced de estos atorrantes. No hay que exagerar, Eduardo. No puede ser un país a merced. Eduardo, sí, espera que no hablan todos. Sí, Santiago, mira, a mí me preocupa, digamos, un poquito el costado político de esto, más allá de las cuestiones de tino, de tacto, que se le puedan achacar al gobierno, que las debe tener. Me parece que estamos frente a la fase de ejecución del llamado Plan Bomba, que, como decía Willy antes, el gobierno relantizó, digamos, durante 2 años, porque había obtenido en 2015 un resultado electoral ajustado. No se apuró en eso. Y hoy, con una base política más amplia, entendió que estaba en condiciones de poder avanzar sobre una cuestión que la Argentina va a tener que enfrentar más temprano o más tarde. La relación 8-40 no va más. Es decir, que 8 millones de esclavos que pagan impuestos banquen a 40 millones de personas no existe ni en tu casa, ni en la mía, ni en la de ninguno de los que estamos acá. Esa relación es imbancable y lo que habría que analizar es cuál es la proyección, porque aquí estamos hablando del presente, cuál es la proyección del ingreso del jubilado esperada
si la fórmula actual siguiera aplicando. Bueno, Willy, hablabas vos de eso, ¿no? Con respecto a un futuro cercano. Probablemente fuera cero. A ver si... Bueno, obviamente, por ahora la situación se puede seguir afrontando, se puede seguir pagando porque sigue habiendo financiamiento, sigue habiendo déficit, pero obviamente el problema tarde o temprano, digamos, nos va a llegar como muchas veces ocurrió en la Argentina. A Cristina también le pasó, es decir, Cristina tuvo que poner el control de cambios, tuvo que poner un modelo inflacionario. El final de Cristina fue con una inflación prácticamente de 30% al año. Naturalmente aumentó mucho la pobreza. Es decir, no es que esto empezó ahora. Esto naturalmente empezó a financiarse con cada vez más impuestos, cada vez más estatismo, cepo cambiario, intervencionismo. Bueno, Macri está zafando porque tiene financiamiento para cumplir este déficit. El día que se corte ese financiamiento, que yo creo que no es inmediato. Por eso ahí coincido en que el gobierno tal vez se apuró un poquito en este debate o evidentemente ha tenido un tropiezo político evidente, porque acá lo que fracasó es el acuerdo de Macri con los gobernadores. Los gobernadores que decía Ismael que hicieron el acuerdo con Macri no le pudieron garantizar hoy los diputados. De hecho, diputados de Tucumán, diputados de San Juan, diputados de Entre Ríos, que responden a los gobernadores que habían hecho el acuerdo con Macri, no bajaron a sesionar. Sí. Y varios más. Ayer, sí, el gobernador de Tucumán se fue con el bolsillo con la decisión de que no se le apliquen impuestos a las bebidas azucaradas, algo muy importante para la provincia de Tucumán. Sí. Y hoy los diputados se fueron. Ahora, también no seamos ingenuos. ¿Cuántas veces hemos visto acuerdos del Poder Ejecutivo con los señores gobernadores que luego dicen, agarran la platita y después hacen Lili, los diputados no responden. Hay mucho. Una cosa es división de poderes. Otra cosa es diputados. Un minuto. Para que tenemos una cámara intratable. Los pasillos del Congreso estuvieron muy calientes hoy. Tuvimos una cámara ahí. Esto pasó, mirá. En una jornada caliente, la Cámara Intratable estuvo en medio del infierno. Testimonios exclusivos de la sesión frustrada. Bien. ¿Estás contenta? Sí, feliz. Escándalo, es una vergüenza. No podés estar contenta de un escándalo legislativo. Lo armaron ustedes. No, ustedes. Fíjense lo que hicieron afuera. Sacarle plata a los viejos, por favor. Nosotros estamos de acuerdo con la ley, estamos absolutamente convencidos que la fórmula con la que se va a calcular el incremento de las jubilaciones de aquí en adelante es buena. Lo que se iba a votar hoy a las apuradas significaba un atropello a las instituciones y significaba que solamente sesionamos con un Congreso tomado. Lo que me sorprendió es que muchos diputados y diputadas, como la que acaba de pasar, por ejemplo, se haya alegrado de que a otros diputados la gendarmería nos reprima. ¿Quién te refería? A esta diputada. No, generalmente la diputada, generalmente ella interpreta todo para mal, pero bueno, si ella lo tomó así... Entiendo que todavía no hay quórum, así que ya pasó la media hora. Hubo quórum, nosotros queríamos dar el debate, ingresaron con violencia, insultaron, en algunos casos pegaron a sus propios compañeros. Carrió levantó la sesión porque no tenían el número, no lo tuvieron nunca. Hay que investigar quiénes son los que estaban sentados cuando dio 129. Lo único racional que hizo Cambiemos en esta situación fue haber levantado la sesión. Fue un acuerdo entre ellos para hacerla quedar bien a Carrió y mal a los diputados que lamentablemente tuvieron que acompañar otras decisiones. Para mí es un escándalo votar esto que no tiene ni sesgo ideológico ni político. Hay que hacer cuentas, ¿no? Por suerte se frenó la sesión producto de toda la acción del conjunto de la oposición, ¿no? Creo que es bochornoso lo que sucedió. Creo que hoy Cambiemos hizo kirchnerismo explícito. Cuando un compañero se quiere con derecho a acercarte a la banca, insultarte, gritar, creo que eso nos hace mal como Argentina. Sí, Diego, por favor. Bueno, escucho a algunos diputados y hasta el propio Madeo acá en el estudio y nos da la sensación o nos quieren hacer creer quiénes son los buenos y quiénes son los malos, revirtiendo los roles, ¿no? Tiene una capacidad y una facilidad de mentirnos en las caras a todos que nos hacen creer quién es el bueno y el malo, dando vuelta a la situación. Ayer Seferino Reato, Sapsay, hasta gente que tenemos miradas totalmente opuestas han rechazado y han
definido claramente el porqué de lo negativo y lo absurdo de esta medida y quieren seguir adelante. Nos hace creer de que siguieron los pasos correspondientes cuando se apuraron para tratar esto, no se tomó el tiempo correspondiente, iba a ser 19 y 20 de diciembre, lo adelantaron unos días, no lo hicieron bien. Y la gente lo sabe, y hasta los propios que lo votaron están enojados y decepcionados por la forma en que trataron esto. Ahora bien, qué capacidad que tenemos para definir al pueblo, ¿no? ¿Cuánta oficina hay y qué poca calle? Hoy hubo mucha gente que fue por los propios medios, hubo revoltosos, hubo violentos, que suceden siempre, pero hubo una provocación desde anoche instalando 900 gendarmes a punta de pistola. Y si pueden ver imágenes, les pido por favor, hoy con Chiche vimos unas imágenes en Polémica en el Bar de un dron, imágenes que no todo el mundo pudo acceder, donde veían gente normal, familias, gente que fue con banderas de diferentes gremios, pacíficamente estaban parados y empezaron a reprimir sin que hayan hecho nada. ¿Hubo violentos? Sí, se los reprimió, sí. Después fue como un deporte, se turnaban y tiran bala de goma. A nuestro cronista de la tarde de América, Santiaguito, lo balearon, bala de goma. A un fotógrafo de Página 12 lo llenaron de bala de goma. A Mayra Mendoza, 8 cobardes, 8 hombres contra una mujer mostrando el carnet de diputada, le tiraron gas. ¿Lo vio la imagen de cómo tiraron gas? ¿Le parece bien eso? ¿Esa es la democracia? ¿Sí? ¿Le parece bien? Me parece perfecto. ¿Sabe por qué? ¿Le parece perfecto lo que hicieron con Mayra Mendoza? Miren, Mayra Mendoza es una ciudadana que igual que yo, es diputada porque lo votó la gente. Pero eso no significa que uno pueda violar la ley. Entonces, intentar sacar las vallas, tratar de que la gente entre al Congreso a destruir, no más palabras, es violar juez. la ley. Este es el gobierno Entonces, que votamos. Mayra Mendoza tiene que respetar la ley como la tengo que respetar yo. Con respecto al tema de su modelo romántico de lo que pasó anoche, yo estuve anoche en el Congreso. Anoche vinieron a hacer una campe frente al Congreso con el objetivo de no dejar que pudiéramos legislar hoy. Y probablemente estamos en desacuerdo en ese tema, porque para mí funcionamiento del Congreso es constitución, es vida en común, es paz. Entonces, si estos señores Nadie que anoche se Congreso, vinieron Madeo. a hacer... Usted ya lo vivió en el 93, esto ya lo vivió en el 93, ya fue cómplice en el 93 y lo ha pasado y en el 2001 sucedió lo mismo. Digo, esta historia ya sabe... O sea, ¿usted cree que pueden entrar al Congreso para no iban a entrar al Congreso, se iban a no manifestar iban a entrar? tranquilamente en la Plaza Congreso, salvo que lo provoquen un y lo señor repriman que quema como autos, hoy. un señor Igual no que es la quema discusión, autos. no es la discusión. Hoy el pueblo le dio la espalda y hoy le va a costar caro. Este es un antes y un veremos. después Esto en lo la viene gestión que diciendo ustedes usted hace están llevando a rato cabo. y le va mal. Usted sabe, y encima acaba de decir que está perfecto lo que hicieron Mayra Mendoza. Absolutamente. Eso está absolutamente perfecto. Hugo, por favor. Una vergüenza. No, yo lo que le pido al presidente Macri y a la ministra de Seguridad es que bajen las armas. No se puede... Que paren de reprimir. No se puede balear a la gente cuando se moviliza y cuando reclama. Se podrá discutir si es justo o no es justo. Nosotros creemos que es justo. La fundamentación de por qué no hay que bajarle los saberes a los jubilados se explicó largamente acá. Las prioridades del Estado no pueden ser quitarle a los que menos tienen para darle a los que más tienen. Tiene que ser al revés. El Estado está para generar justicia. La democracia está para generar más equidad y más justicia. Con esas imágenes, con la represión, se ofende a la democracia, se agrede a la democracia y se la ataca a la democracia. No se puede sostener un sistema democrático en la represión. Que lo tengan muy en cuenta porque ya los argentinos lo sabemos. Está perfecto. No se puede sostener la democracia quitándole a los que menos tienen porque nos llevan a un abismo está social. Perfecto eso. Entonces, no hay que ir a un abismo social, hay que generar equidad. El Estado no se puede equilibrar quitándole recursos a los que menos tienen y dándoselos a los que más tienen. Los que más tienen... ¿Cómo le van a sacar a los que más tienen? No sea ridículo. Si los viejos ya se mueren. Por favor. ¿Para qué? ¿Cómo van a sacar a los más ricos? Santiago, yo tampoco me quisiera olvidar que aquí se dijo públicamente, no quiero decir aquí en el programa, en la Argentina se dijo públicamente por los medios, mucha gente lo dijo, advirtieron, y el tema previsional obviamente es una frutilla del postre, que se iban a subir a cualquier bondi, fuera o no cercano a los temas de ellos,
con tal de que esto se pudra. Sí, pero Carlos, o sea, perdóname. hay gente que quiere que esto Carlos, se pudra. vos lo pudrís en la medida que cometés errores. Acá dijo bien Jonathan Viale, el gobierno hace un mes y medio ganó contundentemente una elección, ganó 13 provincias, ganó todas las capitales. Yo estoy de acuerdo, Pablo, pero no podemos si ser... Son, ¿para qué lo haces a los no podemos ser insensibles, son insensibles y llevan un proyecto apurado con olor a kirchnerismo y enfrente Bilou, vos sabés que tenés un sector de la oposición que todo lo que haga va a estar siempre mal y que van a pudrirlo. Paulo, porque hoy hemos tenido un pueblo, pero hemos tenido patoteros. Paulo, hoy se distribuyó, si se distribuyó entre la gente y esto tenemos que terminar, ya sea gobierno Macri, ya sea Cristina o ya sea Sergio Massa o quien sea. Hoy se repartieron manuales para que la gente sepa cómo tenía que manejarse la manifestación. Y a mí realmente como argentino también me tiene harto que haya gente que pase lista en este tipo de actos, a pobre gente que la trasladan porque cobra un plan social. Yo quiero que el que cobra un plan social en la Argentina lo estén capacitando para que en breve tenga un laburo y le bajen la indignidad de un plan. No pasando lista para ver si vamos a la puerta del Congreso a tirar piedra o a putear a un diputado cuando pasa. Entonces está de acuerdo con lo que... No, pero Carlos, pero...